Una parte teórica de electrostática. La parte de solución de ejercicios sí todavía va a demorar. Así que tenemos hoy, vamos a hablar de energía, vamos a esclarecer la duda de Mateus. Vamos a hablar de potencial de campo, función de Green y expansión. Esas expansiones son importantes. Recuerden, subdelineado la prueba. Lo que no está sublinhado no va a aprobar. Deixa falar com propriedade. Todo va a prueba. Mas, como pergunta teórica, ou seja, desenvolver isso tal como está na aula, eso no está aí. Luego tem que saber, do contrário, não vai resolver problema nenhum. Tá? São duas coisas diferentes. Eso que esté sublinhado, eu vou perguntar assim, demonstra a expressão da energia potencial. Eu vou ter que fazer a demonstração. Claro, sim. Isso aqui é física teórica. Tá? Então, vamos lá. Bom, nosotros llegamos a esa expresión para el potencial electrostático en la clase anterior y por eso la duda de Mateus. ¿Qué significa físicamente ese potencial escalar? Vimos, infelizmente aquí los lectores se pierden. Aquí yo trabajo en casa en Windows y aquí todo está lejos. Pero eso es campo E, ¿no? Ustedes tienen Windows, ¿no? En casa. Bueno, para ustedes debe salir bien en su casa. Sí, sabe. Ahí sale bien, ¿verdad? Entonces, el campo eléctrico es dado como el gradiente de ese potencial. Y nosotros demostramos en la clase teórica, si alguna cosa no entender, repara que nos preguntamos, demostramos en la clase teórica que el campo electrostático a circulación de él es cero. Como diferencia entre fuerza y campo es solamente la carga, eso significa que la fuerza electrostática en una trayectoria cerrada genera un trabajo cero y por tanto es una fuerza conservativa. Estoy hablando ahora de mecánica. Si la fuerza es conservativa, tiene asociado una energía potencial. Vamos a calcular ahora el trabajo que se realiza contra el campo. Ahora yo voy a tener una partícula cargada en un campo electrostático E. Si yo la dejo sueltica, ella solita se va a mover bajo la acción del campo. No, yo voy a pegar una fuerza ahora igual a la fuerza electrostática, pero contraria. Por tanto, sería esa F que está ahí menos QE. ¿Está? Entonces, como es menos QE, ¿qué va a hacer ella? Ella va a mover a la partícula, pero con velocidad constante. ¿No? Porque no hay aceleración, la fuerza resultante es cero. Fuerza eléctrica por un lado y yo por otro. Entonces la voy moviendo con aceleración cero entre el punto A y el punto B. El trabajo de una fuerza conservativa entre A y B es igual a la variación de la energía potencial entre A y B. Es decir, que ese trabajo va a ser igual a la variación de una energía potencial. Bien, eso yo lo sé. Pero yo voy a continuar con la idea electrostática. Entonces, yo sustituyo la fuerza electrostática por mi fuerza Q. Ese campo, de acuerdo con este gradiente del potencial electrostático. Y el gradiente, el punto de R, es diferencial. Aquí deben poner phi mayúsculo. A mí se me pasó eso. Phi mayúsculo. ¿Por qué es diferencial de este phi? ¿Okay? Entonces,
eso implica que este phi está evaluado en A y en B. Punto final B, punto inicial A. Ahora eso es igual a la variación de una energía potencial. Por que esse gradiente do potencial é negativo? Porque esa es la definición de campo. O sea, para llegar, si tú calculas aquí un gradiente, llegas al campo con un signo negativo. Eso lo encontramos la clase pasada, ¿no? Ahora aquí nos quedaría que como este trabajo es igual a la variación de energía potencial, el potencial eléctrico sería esa energía potencial dividido por la carga. Y esa es la interpretación física del potencial electrostático. Energía por unidad de carga. O sea, fue la energía que aparece, una energía potencial. O sea, cuando usted lleva la partícula del punto A hasta el punto B, ella adquirió, al mudarse de posición, una energía potencial. De hecho, si ahí uno lo suelta, esa energía potencial se va a transformar en energía cinética. ¿No? Bien. Entonces, esa es la interpretación de potencial electrostático. Ahora bien, eso es para una partícula. ¿Cómo usar eso para entender qué energía se crea cuando uno construye un sistema de cargas? Eso es lo que vamos a hacer. Bien, voltamos atrás. Ese potencial que la gente ya demostró, yo voy a pensarlo como el potencial creado por un sistema de cargas puntuales, cargas discretas. Por eso, ¿ya? Recuerden que esta es la manera de pasar de una distribución discreta a una distribución continua, ¿no? Usando las deltas. Bien, si yo sustituyo eso, la integral, utilizando esa propiedad de la delta, pues yo pongo esa integre, el resultado es simplemente eso, es decir, la función delta va a variar a las cargas en su posición, ¿verdad? En su posición. Entonces esta expresión me da el potencial electrostático, un punto RI creado por un sistema de cargas puntuales. ¿Está claro? Esas cargas puntuales están en RJ. Ese potencial electrostático. Ahora yo vengo con otra carguita, la enésima. La tengo en el infinito y la traigo hasta una posición. Cuando yo haga eso, yo tengo que trabajar contra el campo electrostático generado por ese potencial, ¿no? Y por tanto voy a generar una energía que sería dada de esta forma. Esa energía viene por la carga veces la diferencia de potencial entre el infinito y el punto donde yo lo voy a colocar. Lo que pasa es que el potencial infinito es cero. Por tanto, el trabajo que yo necesito realizar para traer la carguita del infinito hasta ese punto sería este producto. Y cuando yo sustituya f sub i por esta expresión, me da eso. Como la suma es por j y que depende de ello, puedo meter dentro sumar. Entonces, llego a la conclusión que la energía que está en el sistema de n partículas sería igual a esto aquí. Estos vectores, por supuesto, son de abajo. ¿Y por qué no sale? Aquí observen que yo puse
J menor que I es igual I de 1 a N. Por tanto, ahí donde hago eso, nunca se repite el índice I J. Yo puedo escribir eso de forma que se repite. ¿Cómo? Así. Yo pongo un R porque se va a repetir y escribo así y garantizo que I sea desigual de J. Porque si I es igual a J, eso se define, ¿no? Está dividido por 0. Y yo no tengo esa posibilidad. Por lo tanto, I tiene que ser desigual de J. Bien, esta sería la energía para un sistema discreto de cargas. Eso va a tener una consecuencia que vamos a ver ahora. Yo quiero pasar ahora a una interpretación de la energía para un sistema continuo de cargas. Es decir, una distribución continua. Para eso, nuevamente utilizo la delta dinámica. O sea, yo puedo sustituir las cargas de la fórmula anterior por densidades continuas usando la delta de dinámica. Y por supuesto, la dupla sumatoria tendré que sustituirla por una integral doble, ¿no? La vez tengo que integrar por las R' y después por la Z. Tendría esa dupla integral. Se supone que ahí yo tengo ahora la energia de uma distribuição contínua de carga. Uma distribuição contínua de carga significa que todos os pontos do espaço têm carga? Do que não cargas pontuais. Um elemento de carga, uma carga diferencial. Em cada dV você tem um dQ de carga. Antes você tinha um ponto na carga. Agora tem em um elemento de volume um elemento de carga. Tá? Bom, eu posso então substituir usando a lei de, ou a equação de Poisson, mais que lei. Eu posso substituir essas densidades. Primeiro, uso essa definição para substituir essa parte aqui pelo potencial. E depois vou substituir a densidade de carga usando a equação de Poisson. A equação e substituir. E então chego a uma integral que agora não depende das densidades de carga, sino depende do potencial eletrostático. Ok? E agora vou iniciar a magia da matemática. Aqui que eu tenho o produto de uma função escalar vezes um Laplaciano. E entre as inúmeras identidades que eu passei para vocês, há uma que diz assim: la divergencia del producto de una función escalar desde su gradiente es. Por tanto, aquí puedo sustituir esto entonces por esa divergencia menos ese producto de gradiente. ¿Por qué yo hago eso? Porque yo conozco el eficientísimo teorema de Gauss-Ostrogaz. Esos Ostrogaz que yo que estudié en Rusia. Entonces, ese teorema me permite eliminar esa divergencia, transformando la integral de volumen en una integral de superficie. Y estoy hablando de eso ahora, antes de escribir o demostrar, porque, repito de inicio, el teorema de Gauss es una arma poderosa para simplificar expresiones. ¿Ah? Entonces vamos a ver. Entonces sustituí aquí y llegué a esa expresión. Y aquí voy a tener la integral de volumen de la divergencia. Por tanto, aplico el teorema de Gauss y sustituyo la integral de volumen por la integral de superficie. Esa superficie, la única cosa que tiene que cumplir
es que ella tiene que incluir al volumen. Por tanto, yo puedo extender la superficie hasta el infinito, de forma tal de que garantizo eso. Y en el infinito potencial es cero. Y como el infinito potencial es cero, se anula la primera integral. Y me queda solamente la segunda. Ahora, el gradiente de la función escalar es el campo electrostático. Por tanto, yo tengo un resultado en el cual la energía potencial acumulada en esa distribución de cargas viene dado como la integral de volumen de una cosa que es módulo del campo al cuadrado sobre 8pi. Si yo tengo una integral de volumen de una función escalar, esa función escalar debe ser interpretada como una densidad, porque es una integral de volumen, ¿no? La masa es la integral de volumen de la densidad de masa, ¿no? Por tanto, la energía ahí quedaría como la integral de volumen de una densidad de energía. Eso significa que el módulo de al cuadrado sobre 8pi sería la densidad de energía potencial electrostática. Es decir, cuando yo tengo esto aquí, yo estoy diciendo, si hay campo, hay energía potencial. Y ese campo genera una densidad de esa energía. Punto a punto. En todo punto del espacio donde hay ese campo, hay esa energía. Antes dije esto. Cuando escribí esto, por el lado ninguno aparece aquí el campo, ¿no? Ahí no tenemos campo en ningún lado. Aquí estoy diciendo, cuando yo creé una distribución de cargas, en esa distribución hay encerrada una energía potencial electrostática. La visión es diferente. Una es la energía metida en el campo, la otra es la energía metida en la distribución. La diferencia no es tan solo de forma, es de contenido. ¿Por qué? Las cargas pueden tener igual signo o signo contrario. Si tiene signo contrario, aquí aparecían valores negativos. Pero aquí hay un módulo, y el módulo nunca es negativo. Es una función estrictamente positiva. Por tanto, esta interpretación de la energía siempre es positiva. Y este puede ser positivo o negativo. ¿Por qué? La diferencia es simple. Aquí yo dije I desigual de J. Por tanto, eliminé la autoenergía. Es decir, yo no consigo aquí describir la energía de formación de la partícula elemental, porque I es desigual de J. Son partículas separadas. Aquí no. Aquí no importa todas las cargas, porque son cargas diferenciales. Ahí yo consigo calcular todo, porque el cálculo lo carga. ¿Sí? Entonces ahí está la diferencia entre una forma de interpretación y la otra. ¿Está claro? Bien, voy a hacer un paréntesis. Hasta ahí nosotros hemos descrito lo que ocurre para la energía con esas distribuciones de carga. Lo que vamos a discutir ahora es un caso particular. Un caso particular que tiene aplicación, por ejemplo, en biología. O sea, la membrana celular. A ver, ¿cómo se llama esa cosa? Ahora en biotecnología, en nanotecnología, se estudia una cosa que se llama surfactantes.
Esos surfactantes son sustancias especiales que crean como bolsas. Es decir, ellas tormentan un líquido, ellas se arreglan, se unen y el líquido queda dentro de una estructura formada por el surfactante. Para conseguir eso, el surfactante crea una capa dipolar. Es exactamente lo mismo que pasa con una célula. La célula tiene una membrana celular. Esa membrana celular separa el interior de la célula del medio. La separa y por tanto, simultáneamente es el lugar por donde pasa lo que está afuera, o lo que está dentro va para afuera. Por tanto, ella rige el intercambio del interior de la célula con el medio. El medio no, si en el caso del biológico de la célula, el medio generalmente es agua. Y el agua es una sustancia dipolar. El agua tiene un dipolo permanente. Por tanto, el no dejar entrar el agua es el resultado de una interacción electrostática que repele a las moléculas de agua. Ahora, ¿por qué eso es así? Porque en la superficie se crea una distribución de dipolos. Vamos a estudiar eso. Entonces, como es una superficie, yo voy a tener que empezar por analizar el potencial de una superficie. En general, nosotros vimos que el potencial electrostático era de que, de V sobre esto. Ahora, ese elemento de carga puede ser encontrado multiplicando la densidad superficial de carga por un elemento de área. Sigue dando de aquí. Bueno, entonces yo quiero hablar de una superficie con, en verdad, una no de dos superficies. Para tener el momento dipolar, yo creo una superficie que tenga una densidad superficial de carga positiva y otra superficie con una densidad de carga negativa. La creo de forma tal que las dos densidades superficiales sean iguales en ese punto. Como tengo cargas de signo contrario separadas por una cierta distancia, eso es un dipolo eléctrico. El dipolo eléctrico es eso: dos cargas, una positiva y una negativa, separadas por una distancia determinada. Entonces, yo voy a calcular el potencial que genera esa distribución de cargas en un punto cualquiera, del espacio. Lo voy a calcular de forma tal que ocurra esto que está aquí. Es decir, este producto, la densidad de carga por la distancia que separa esa superficie, es algo como una densidad dipolar. El momento dipolar sería carga por distancia. Aquí yo tengo carga por unidad de área, por tanto esto sería como una densidad superficial de dipolos. Yo voy a hacer las cosas de forma tal que cuando estas dos superficies se aproximen, o sea, cuando D tenga cero, el producto se mantenga fijo. O sea, existe un límite, una tendencia en límite, y esto sea la intensidad de la densidad superficial dipolar. Entonces, con esas características en la construcción que se dan para las células, vamos a calcular el campo del punto L. Bueno, ahí se creó una situación como esta, ¿no? O sea, ustedes tienen un origen de coordenadas, quieren calcular el potencial en este punto, eso está totalmente general, y en ese punto hay dos elementos de carga que generan potencial, el negativo y el positivo. Las distancias que hay de esos dos puntos hasta el punto donde quiero calcular el potencial vienen dadas R menos R', porque esto es R', R menos 2 segundas, porque este es R2 segundas.
Este vector que está escrito aquí va de la carga negativa a positiva y por tanto permite describir el vector R de dos líneas usando R línea. Este menos este da este. Bien, eso es lo que está escrito aquí. R de dos líneas igual a todos esos vectores. Esto es vector, esto es vector y esto es vector. Entonces, las distancias que hay aquí, esta de aquí, se puede escribir sustituyendo el dos líneas por esto, se puede escribir así. Con eso, el potencial total que generan las dos superficies del punto R, que en principio viene dado así, yo puedo sustituir este R de dos líneas usando esto. ¿Para qué lo hago? ¿Por qué hacer eso? Porque en el límite, o sea, cuando las dos superficies se aproximan, se va viendo que esta superficie sigma línea va a ser equivalente a sigma dos líneas. Y por tanto yo puedo ver ese potencial total como resultado de una expansión de serie de tiempo. Vamos a hacerlo. Observen. ¿Por qué voy a llegar a esto? Yo estoy sustituyendo aquí este denominador, que es igual a esto, por esta expansión. O sea, es una serie de temas, ¿no? Una expansión de serie de temas. El primer término, ¿cuál es? El término pequeño es D, la distancia entre la superficie. Yo estoy haciendo la expansión usando a D. Cuando D es 0, queda aquí. ¿Okay? Después derivo en relación a D. Estoy derivando a este módulo. O sea, estoy derivando raíz. Estoy derivando R menos R línea más de R a la menos un medio. ¿Vale? Por eso, cuando yo derivo eso, ¿qué va a ocurrir? A ver, estoy diciendo ahí en el aire. Aunque eso es simple, ¿eh? Yo se lo puedo dejar a usted. Solamente voy a hacer una introducción simple. Yo tengo R menos R línea más B a la menos un medio. El primer término está claro, yo pongo D igual a 0 y parece claro. Lo voy a derivar, derivo como es menos un medio por esto, aquí no es, bueno, el modo, es el primer modo. ¿Dónde viene el menos un medio? ¿Verdad? ¿Dónde está esto? Porque un modo. No, pero no, el medio no veo yo ningún lado. A ver, ¿qué cosa es un módulo? Ah, ya. Ah, mira. Ese es con las componentes, ¿no? Ese es módulo. Sí. Por tanto, yo lo que tengo aquí es o pongo módulo a menos 1 o pongo módulo así. Vamos a ponerlo para que no haya. Si yo pongo así, ¿no? Entonces lo que estoy diciendo es que eso es uno iba a dar un saltito, vamos a dar el saltito. Lo que estoy diciendo es que eso es chis menos chi al cuadrado más x al cuadrado más c al cuadrado
de n a la n. ¿Esa misma? Sí. Entonces, puse d igual 0, aparece el término. Ahora yo derivo eso. Para derivar eso, tengo que bajar por aquí mismo. Tengo que bajar menos un medio. Sí. Y tengo que derivar en relación a d. No en relación a x, y, z. En relación a d. ¿Ok? Pero antes de derivar sería todo eso elevado a la 3 medio. Evaluado en d igual 0 más la derivada de la base y la derivada de la base en relación a d, ¿quién sería? Bueno, todo eso contando y quedaría punto b. Punto es el número de línea. Eso es lo que queda bien. ¿Ok? Cuando te hacen el d igual 0. Esa es la derivada. Y eso se multiplica por la variable. La variable es d. Entonces, esa, de ahí para allá no sigue, ¿no? La expansión queda ahí. El resultado está ahí abajo. Así que tendríamos que la expansión hasta el primer orden, el primer término, el término orden U, fijaría así y por tanto lleva a eso. Ahora, en el límite ustedes aproximan las dos superficies. Cuando ustedes tienden a hacer, se superponen las dos superficies y por tanto todos los primeros términos se anulan. Y el resultado es esta superficie aquí, porque es superficie aquí. Ahora, recuerden que ustedes ya vieron esa relación. Yo puedo sustituir, por tanto, ahí, este gradiente que yo tenía aquí, que he evaluado en R, por el gradiente evaluado en R'. Para que me quede así. Hago el límite y el resultado es que este potencial de aquí.